Hay unos videos donde salías bailando. Sí. Tu bachata conmigo la paso a valor. Una canción del Nova. ¿Cómo surgió ese video? Espero que no salgan más que esos, que no se filtren más. ¿Cómo llegaste al gobierno? ¿Quién te presentó al presidente Javier Milei? Trascendió este fin de semana de que habías renunciado de pronto. Es espectacular. Es espectacular. Un cierto sector del periodismo medio que enloqueció. El que se las agarró con Messi, Brancatelli, diciendo desaforado: Messi, te vamos a ir a buscar. No lo puedo decir yo, pero lo decís vos en todos tus programas. Toto, ¿cómo estás? Gordo, ¿cómo andás? Bueno, en primer lugar, encantado de que me hayas recibido acá y completamente agradecido por haber accedido a hacer esta entrevista con Carajo, con el medio que estamos construyendo. Así que, en primer lugar, eso. Si querés, para empezar, arranco con una pregunta bastante general. ¿Qué balance haces económico de lo que fue el primer año de gestión de gobierno del presidente Javier Milei? El primer año creo que nadie hubiera esperado este diciembre del 2024 tranquilo que hubo. Comparémoslo con lo de donde venimos, diciembre del 2023, todo el mundo pronosticando una hiperinflación. Por lejos la peor herencia de la historia en Argentina, es decir, como previa a una crisis, lo que heredó el presidente fue por muchos cuerpos lo peor que se vio en Argentina, es decir, que haber terminado el 2024 habiendo bajado la inflación mayorista del 54% al 0,8%, la minorista del 25,5% al 2, algo, creo que no lo hubiera esperado nadie. Y logramos al mismo tiempo, por supuesto, generar una reducción en el nivel de pobreza, que es, digamos, una obsesión en este gobierno. La pobreza bajó 20 puntos también, es decir, que se sacaron más de 9 millones de argentinos de la pobreza, y se logró todo esto es muy importante decirlo, sin ninguna crisis previa, es decir, habiendo evitado esta hiperinflación, sin haber roto contratos, sin ningún plan Bonex, corralito, especificación asimétrica, todas las cosas que se decían que podían pasar, y además corrigiendo al mismo tiempo precios relativos, ¿no? Que era toda esa inflación escondida abajo de la alfombra, desde el tipo de cambio que estaba pisado hasta tarifas, alimentos, es decir, toda esa, digamos, como dije, inflación que estaba escondida debajo de la alfombra. Y todo eso se hizo respetando contratos, respetando la propiedad privada, así que me parece que, digamos, ha sido un logro fenomenal. Y otra cosa para destacar es que también se hizo de una manera que fue tan eficiente que en pleno ajuste del gasto, porque convengamos que una reducción del gasto del 30% que no tiene antecedente, cualquiera hubiera pensado entonces que habiendo heredado una recesión, ¿no? un ajuste del gasto del 30% hubiera profundizado la recesión hasta niveles infinitos. Lejos de eso, la economía va a crecer en el 2024. Cuando medís el estimador mensual de actividad económica punta a punta, ¿sí? La economía va a crecer más de 3%. Y el piso, digamos, pega la vuelta, digamos, la economía en abril. Es decir, que la recesión duró apenas 4 meses y habiendo reducido el gasto ese 30%, nosotros logramos que la economía creciera, que los salarios se recuperaran, que las jubilaciones se recuperaran, que la asistencia a los más vulnerables, tal cual me había encomendado el presidente, se multiplicara. ¿Y por qué te digo que se multiplicara? Porque supongamos que el gobierno anterior les daba 100 de asistencia. Como siempre, una vez que generan la necesidad, generan el negocio. Entonces ahí además estaban los intermediarios de la pobreza que se llevaban la mitad. Entonces a la gente le llevaba de los 100, 50. Nosotros primero le sacamos
los intermediarios de la pobreza, ahí con un trabajo fenomenal de Sandra Petovelo, de Guillermo Ferraro en su momento también, y de Patricia Ulrich, lo cual pasaron a recibir 100, o sea, los que efectivamente les daban, y nosotros eso lo duplicamos en términos reales. O sea, que pasaron a recibir, digamos, para que la gente entienda, de 50 a 200. Claro. Entonces se hizo todo esto cuidando a los más vulnerables, haciendo crecer la economía, y se hizo este ajuste de los 15 puntos como se debe hacer, porque muchos pueden decir, bueno, está bien, tratamos de achicar el déficit subiendo impuestos, pero eso hubiera sido un desastre. O sea, nosotros logramos este ajuste, como te digo, achicando un 30% el gasto, lo cual es, como siempre se dice, no hay antecedente, ¿no? Siempre se habla, ¿no?, de que el kirchnerismo nos dejó una bomba hiperinflacionaria. ¿Qué hubiese significado que esa bomba hubiese estallado? ¿De qué niveles de pobreza hubiésemos estado hablando? ¿De caos social? Yo creo que es muy importante recordar eso, creo que no es menor y creo que es una cuestión que el mundo ya le está llamando el milagro económico argentino. Sé que a vos no te gusta mucho la definición porque pensás que no es ningún milagro, sino que agarraste los libros de economía y te pusiste a hacer los deberes, ¿no? Exacto, sí. ¿Cuál pensás que hubiese sido la consecuencia de que hubiese estallado esa bomba, no? A ver, el nivel de pobreza sí se hubiera llegado a los niveles que siempre dice el presidente, 80, 90% seguro. Como te digo, pensemos solamente en las crisis que generaron situaciones previas mucho menores a estas. Algunos no lo vieron, pero los que vivimos el 89, muchos sí vivieron el 2001. El 2001 era un paseo por el parque en comparación con lo que recibió el presidente Milei. Entonces sí, claramente, los niveles de pobreza hubieran llegado al 90%. Y se evitó una hiperinflación, que era lo que pronosticaba prácticamente toda la media de los economistas. Así que no, se hizo un trabajo que no se hizo nunca en Argentina en 120 años. Por eso es importante la aclaración, porque muchos, no, digamos, algunos obviamente con mala intención, pero muchos no, la mayoría diría que no, dicen, no, esta ya la vimos y demás. No, ¿qué vas a haber visto? Si no pasó nunca. O sea, no la pudiste haber visto, o sea, la pudiste haber estudiado, claro, porque pasó hace 120 años, o sea, a menos que tengas 130 y hayas convivido con la generación del 80, digamos, no la pudiste haber visto. Entonces, en la confusión económica está esa sensación de, bueno, a Argentina le tiene que ir mal. Por eso yo muchas veces pongo el ejemplo del bueno o mal alumno. Por Argentina, y de la causalidad y no de la casualidad, ¿no? Sí. Argentina nunca hizo los deberes en los últimos 100 años, siempre fue un pésimo alumno y siempre le echó la culpa a los profesores, a que llovía afuera, a que no pudo llegar, digamos, cuando en realidad a Argentina siempre le fue mal porque hizo las cosas mal. Entonces, ¿cuál es la diferencia hoy? Por primera vez, un presidente tomó la decisión de atacar el problema de raíz. ¿Cuál es? Que es el déficit fiscal. Sí. Y entonces, llevado al ejemplo de los alumnos, hoy Argentina es un traga, es el mejor alumno de la clase. Y la gente sigue pensando, no, le va a ir mal. No le va a ir mal. Antes le iba mal porque desobedecía, porque se portaba mal y porque no estudiaba nada. Ahora estudia, sigue todas las reglas, entonces naturalmente le tiene que ir bien. Entonces se hizo lo más difícil, que era el proceso, porque en este proceso, digamos, había tantos desequilibrios macro que aún intentándolo te podía ir mal. Primero nadie pensaba ni que se podía intentar, pero aún intentándolo, dado el nivel de desequilibrios que había, eventualmente te podía haber ido mal. Ahora es cuando hay que ser más optimista que nunca, porque este gobierno va a seguir haciendo las cosas bien. No se va a mover nunca, va a seguir estudiando como loco. Entonces, sí, te puede tocar un profesor que, digamos, mejor o peor, y en vez de sacar 10 te por ahí sacas 9 u 8, pero no te van a abochar. Entonces, eso es lo que con este presidente está asegurado. Perfecto. Te llevo un poco más al plano local y cotidiano.
Se está esbozando mucho la teoría, sobre todo desde los sectores más opositores, diariamente, de que la Argentina está sufriendo a causa de que el dólar está atrasado. ¿Qué tenés para contestar en cuanto a esta cuestión del dólar atrasado, ¿no? ¿Qué significa un dólar atrasado y por qué lo dicen? Lo dicen, primero empiezo por el final, lo dicen algunos por desconocimiento, otros por conveniencia política o por maldad. No hay ningún atraso. Primero, la definición de atraso es, como siempre decimos con Javier, o sea, digamos, la tira histórica es un concepto realmente tan primitivo que me cuesta, digamos, no descalificarlo, ¿no? Porque sí, el concepto de mean reversal y demás es tan burdo, comparar diferentes épocas con todo lo que eso implica, desde productividad, precio de commodities, situación fiscal, o sea, shocks, o sea, es realmente absurda la comparación. Entonces me decís, bueno, pero ¿cómo podemos medir si realmente, cómo podemos saber de alguna manera si el tipo de cambio es razonable o no? Hay una cosa, yo digo, muy obvia, que es la realidad. Cuando vos tenés atraso cambiario, ¿sí?, típicamente el Banco Central, ¿qué hace? Pierde reservas, vende reservas. O sea, ¿qué pasaba en el gobierno pasado con el dólar de Alberto Fernández Massa de 300 o 350 y el dólar libre en 1100? Todos los importadores querían ir a que el Banco Central les vendiera dólares a 350. O sea, no importaba ni lo que tenías que importar, si era bueno para el país o no. Daba lo mismo importar vasos, mesas, rulemanes, bulones o lo que se te ocurra, porque lo importante era tener un contacto en la Secretaría de Producción o en el Central para que consiguieras que te vendieran dólares, ¿no? De ahí la corrupción y demás. Y el Central entonces, que todo el mundo encima sobrefacturaba esas importaciones para que el Central le vendiera la mayor cantidad de dólares posible, y obviamente los que tenían que vender dólares, los exportadores, querían vender cada vez menos. Claro. Entonces la consecuencia de cuando el dólar está atrasado, la más obvia es esa. El año pasado, en el 2024, el Banco Central compró el récord de la historia argentina, 20.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué vamos a negar la realidad? O sea, tenemos un dólar preocupantemente atrasado y el Banco Central compra 20.000 millones de dólares. Entonces creo que no hay nada más obvio que lo que pasó para, digamos, desbaratar el argumento ese, que es realmente primitivo. Me diste un pie a preguntarte esto que hace un montón que quería preguntarlo. Para la gente más de a pie, digamos, y en un lenguaje más cotidiano, ¿no? ¿De qué le sirve a doña Rosa, digamos, que el Banco Central de la República Argentina salga a comprar dólares todos los días en vez de perderlos? Nosotros heredamos un problema de flujo y un problema de stock. Sí. El problema de flujo es el que obedece a las transacciones comerciales y financieras de alguna manera. Argentina tenía un problema de flujo fuerte, porque el dólar estaba tan desbalanceado, estaba tan atrasado, que lo que te explicaba recién. Entonces el Banco Central perdía reservas porque, digamos, el negocio era sacarle dólares al central porque te los vendía a una tercera parte de lo que valía en el mercado. Entonces, sí, de vuelta no importaba lo que tenías que importar. Ahora, además de eso, el flujo está relativamente normalizado ya, diría que está normalizado. Además de eso hay un problema de stock. El problema de stock tiene que ver más con, todas las, digamos, nosotros heredamos reservas netas negativas de más de 11.000 millones de dólares. Y eso obedece más a todo un stock que va desde lo que eran los depósitos en dólares hasta los dividendos que empresas tienen retenidos, que tienen que pagar a sus casas matrices, hasta lo que se llama préstamos intercompany loans, y todo eso configura un stock que eventualmente tiene que comprar esos dólares. Entonces, es importante recomponer el nivel de reservas del Banco Central porque en ese esquema, digamos,
para darle solución a todo ese problema de stock, vos tenés que tener un nivel de reservas acorde, claro, que hoy el Banco Central no lo tiene y que lo hemos solucionado en gran parte el año pasado con la compra de estos 20.000 millones de dólares, pero que mucho hemos tenido que usar para pagar otras deudas que había con organismos, con el mercado y demás. Y un atajo hacia eso puede ser un nuevo acuerdo con el fondo. Un nuevo acuerdo con el fondo va a implicar nuevo ingreso de fondos. Entonces, digamos, lo podemos hacer en un periodo más largo si no tuviéramos ayuda de nadie, o lo podemos hacer en un periodo más corto si llegáramos a un acuerdo con el fondo, si se materializara este acuerdo, que va a implicar el ingreso de fondos frescos que nos va a permitir recapitalizar de vuelta el Banco Central. ¿Qué probabilidades hay de que salga el acuerdo? Sé que no sos mago, digamos, pero ¿estamos cerca de lograr ese acuerdo? Sí, el acuerdo marcha viento en popa. El fondo está muy impresionado con todos los logros, obviamente que quieren que a Argentina le vaya bien y comparten lo que nosotros pretendemos de cómo seguir en el programa, así que te diría que estamos en los detalles, en los detalles finos. Te cambio un poquito de tema. Dale. Esta mañana el presidente Javier Milei, en una entrevista con Antonio Laje, dijo que una de las prioridades máximas del gobierno es la de lograr un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Recordemos que la Argentina ya en su momento había recibido la oferta por parte de George Bush hijo en el año 2005, en la famosa Cumbre de las Américas en Mar del Plata, de formar la alianza, digamos, del ALCA, que era la Alianza de Libre Comercio de las Américas, ¿no? A la cual Néstor Kirchner junto a Hugo Chávez y Lula da Silva le dijeron que no, porque eso iba a servir para que las grandes potencias capitalistas, es decir, Estados Unidos, se aprovechara de las economías más chicas, como la de los países sudamericanos en aquel momento. ¿Qué pensás, si es que pensás que perdió algo, pero qué pensás que perdió la Argentina en aquel momento al no haber adherido a ese acuerdo de libre comercio, y qué pensás que puede ganar la Argentina yendo a un tratado de libre comercio ahora con Estados Unidos, ¿no? Bueno, te perdiste un socio comercial fenomenal, esencialmente, y la posibilidad está en ganarlo ahora. Sí, para nosotros, para el país, sería importantísimo llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Ni hablar, imagínate, para todas las empresas argentinas tener esa posibilidad de exportarle a un país tan grande y tan rico como Estados Unidos es una cosa absolutamente favorable. Perdón, ¿y es verdad esto que decían que mantenían Hugo Chávez, Néstor Kirchner y Lula da Silva, que los países más chicos se ven perjudicados, digamos, por este tipo de acuerdos? No, eso no, de ninguna manera. Fíjate cómo terminaron esos países, ¿no? ¿Quién se perjudicó? ¿Estados Unidos o Venezuela? Claro. No. Claramente para países como nosotros es sumamente valioso. Nosotros tenemos un acuerdo que es el Mercosur, pero que no ha sido muy beneficioso para Argentina. Digamos, nuestra idea con respecto al Mercosur es justamente plantear cierta flexibilización para que se puedan hacer acuerdos bilaterales entre países. No implica romper con el Mercosur, pero sí vamos a pedir que se flexibilice porque nosotros queremos abrirnos al mundo para que la gente tenga mejores productos a mejores precios y generar competencia, ¿no? Esa es la idea. Hablando del atraso cambiario que dicen muchos, va por ahí la cosa, por la competencia, ¿no? Muchos ponen ejemplos de diferentes industrias y el otro día me preguntaban, ¿no? Autos, ropa, además, y no es todo lo mismo. O sea, cuando vos mirás autos, por ejemplo, yo digo, los autos en Argentina hoy van a estar ya hoy un 20, tal vez un 25% más baratos que en Uruguay. Nadie se cuestiona en Uruguay que haya atraso cambiario porque los autos en Argentina son más baratos. En algunos casos
confunde la situación y de ahí el concepto de muchos de ya la vi. Porque, por ejemplo, ven la ropa y dicen, la ropa sale carísima en dólares. Claro, es cierto eso. La ropa es un buen ejemplo, pero sale carísima en dólares porque no hay competencia. Entonces, vos fijate el ejemplo que ponía el otro día de una empresa argentina que fabrica ropa acá y que vende en un país vecino a mitad de precio de lo que vende acá en Argentina. Y vos me decís, ¿y por qué? De lo que produce acá. De lo que produce acá. Es decir, que a mitad de precio ya estaría ganando plata, ¿no? Ahora vos decís, ¿y por qué no vende más caro acá? Porque si lo pone más caro no vende, porque hay competencia, justamente. ¿Y por qué? No es solamente una cuestión de inflación e impositiva, también es una cuestión de competencia. No, es una cuestión de competencia, definitivamente. O sea, acá, ¿por qué vende a ese precio al doble? Porque está muy protegida esa industria y entonces lo puede vender. ¿Qué ganaría el país si nosotros devaluamos nada? O sea, ¿qué pasaría si devaluamos? Subirían los precios. Nosotros no queremos que los precios suban, queremos que los precios bajen. Claro. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es generar competencia para que la industria textil baje los precios, no los suba. O sea, la solución de la devaluación es un sinsentido. Digamos, nosotros hicimos de vuelta lo más importante, que es atacar el problema de raíz, que es el déficit fiscal, y que dependiendo cómo lo financias, genera todos los problemas que todos sabemos, ¿no? O sea, con suba de impuestos, más gente se va a la informalidad. Sí. Nota de pie, para que te des una idea, 700 quits en Argentina representan el 50% de la recaudación. 11.000 representan casi el 80%. O sea, fíjate la cantidad de gente que este sistema expulsó a la informalidad. Con el argumento de protegerlos. Con el argumento de protegerlos. Bueno, si no lo financian con emisión, lo que genera suba de dólar e inflación, o lo financian con deuda, lo que genera problemas financieros. Pero el problema central es, como siempre digo, el déficit fiscal. Si la devaluación fuera una solución, gordo, vos imaginate, sí. Diciembre del 2015, cuando asumió Macri, dólar libre, no dólar oficial, para comparar peras con peras, dólar libre, 14, 15, ponele 15, dólar libre cuando asumió el presidente Milei, 1.100, 1.200 para hacer números redondos con el 15, o sea, quiere decir que el tipo de cambio se multiplicó por 80 en 8 años. ¿Argentina está mejor o estaba peor en diciembre del 2023? O sea, no es ninguna solución la devaluación. Nosotros tenemos que ganar competitividad como lo estamos haciendo, reduciendo el gasto público y así permitiéndonos bajar impuestos. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo? Nosotros, en el año del ajuste, además, nos hemos dado, no digo el lujo, digo, hemos logrado bajar muchos impuestos, empezando por el impuesto inflacionario, pero además hemos eliminado el impuesto país, hemos eliminado las retenciones para las economías regionales, hemos bajado las retenciones para el agro, hemos bajado muchos aranceles, muchos también de insumos y bienes de capital. Digamos, ese es el esquema para ganar competitividad. La devaluación lo único que genera es mayor nominalidad, nada más. Y te llevas puesto a los más pobres, ¿no? Y obviamente, fíjate la correlación entre la inflación y la pobreza. ¿Qué se logró en todo este último tiempo? Justamente, a medida que la inflación subió, la pobreza escaló al punto de llegar al 57%. Fíjate, o casualidad, bajamos la inflación a niveles del 1-2%, dependiendo si mirás la minorista o la mayorista, y la pobreza cayó 20 puntos. Es decir, la relación entre pobreza e inflación es directa, por eso es la obsesión del presidente y nuestra de bajar la inflación, porque eso es preocuparte por los que menos tienen, no el relato. Absolutamente. Toto, te hago una pregunta de índole un poquito más personal. Esto no me lo contaron, lo vi yo. A ver,
¿Qué viste? Sos una de las figuras del gobierno más queridas y sos un economista ovacionado en la Argentina. Al lugar donde vas, lugar que te ovacionan, y lo vi yo, por ejemplo, en lugares como en Córdoba, en el acto del 25 de mayo que encabezó el presidente Milei, la gente se volvía loca por vos. También pasó en Lezama y recientemente en CEPAC. ¿Alguna vez te había pasado algo similar? Teniendo en cuenta, por supuesto, el antecedente de la mala fama que en general tienen los economistas en la Argentina, por ahí excluyendo al presidente Milei, nada más que... Tal cual. No, obviamente que no me había pasado nunca y que es súper emocionante, es realmente emocionante. ¿Por qué pensás que es eso? Yo creo que es más un derrame de lo que lo quieren al presidente, honestamente. El presidente es tremendamente popular y se lo ganó. Y él de alguna manera logra que los ministros con su generosidad agradeciendo y demás logra resaltar la parte, digamos, el trabajo que cada uno de nosotros hacemos, porque no es solo yo, o sea, yo lo he visto de todos los ministros. Entonces yo creo que viene de esa parte, como digo, de generosidad de Javier, de siempre retribuir y digamos, de alguna manera de fundamentar los logros, compartirlos y yo creo que la gente también ve genuinamente que este es un gobierno que se preocupa por la gente, que dice la verdad, sea grata o no, y nos cree, y eso creo que es un cambio fundamental. Yo creo que hay una simbiosis grande entre lo que es el presidente particularmente y lo que somos los ministros y demás, y la mayoría de la gente. Por eso la popularidad del presidente está casi cerca del 60%. Sí, de hecho salió hace poquito una encuesta internacional que lo puso como el tercer presidente con mayor aprobación del mundo. Sí, la popularidad de Javier, bueno, no solo acá, sino en el mundo, ¿no? Yo cada vez que viajo lo veo y es cada vez más impresionante, es realmente impresionante, porque lo ves y decís, en cualquier lugar, estamos en un hotel, afuera hay 200, 300, 500 personas, vamos a un auditorio, una gala, se le tiran encima, directamente. Te corren a vos así, a los codazos, y se le tiran encima al presidente. Así que sí, yo creo que eso, más allá de la satisfacción personal, yo creo que es muy positivo desde el lado para el país, para la gente, desde el lado de las inversiones. Javier logró, no solo por lo que hizo, sino por su personalidad, atraer mucho, ¿no? Atraer mucho la atención y con eso, atraer inversiones, porque digamos, mucha gente está impresionada. Se habla del milagro argentino en el mundo, claro. Y mucha gente está impresionada con lo que se está haciendo, y inversiones en la economía real que típicamente tardan años, sí. Eso lo sé bien, porque digamos, incluso pasó en el gobierno de Macri, ¿no? Aún con buena expectativa, las inversiones en la economía real decían, son inversiones que nos van a llevar a decidir 4, 5, 6 años. Acá están viniendo ya desde el año 1, y eso es un poco por la combinación de lo que se está haciendo y por ese atractivo que genera Javier para mí. Absolutamente de acuerdo. Toto, tenías, además de un gran economista que te considero, también creo que sos un gran tuitero. Fuiste un gran tuitero desde siempre, yo te sigo hace un montón, y tu anterior cuenta se llamaba Toto Caputo 6HB, según vos, por Toto Caputo 6 hijos buenísimos. ¿Por qué te pusiste ese nombre? Sí, porque sí, es lo que pienso. O sea, tengo 6 soles, 6 hijos maravillosos y una madre maravillosa también, así que era en reconocimiento de ellos. Bien, un poquito en línea con eso, también te quería comentar y preguntar algo que mucha de la gente que sigue a Carajo, sobre todo,
sé que también se está preguntando desde hace mucho. Hay unos videos tuyos donde salías bailando que creo que los sacaron de la cuenta de uno de tus 6 hijos buenísimos. Sí. Donde salís bailando una canción del Nova. ¿Cómo surgió ese video? Las más chicas, las 4 primeras son varones, las 2 últimas son mujeres, y no me acuerdo bien en qué año, época de pandemia, creo, así, no sé cuántos videos me hicieron filmar. Espero que no salgan más que esos. Se los sacan, yo no tengo Instagram, pero entiendo que alguno se lo sacó de la cuenta de Instagram y ahí andan dando vueltas. Esperemos que no se filtren más. Bueno, esta ya es personal, pero también de gobierno. ¿Cómo llegaste al gobierno? ¿Quién te presentó al presidente Javier Milei? Me lo presentó Santi, mi sobrino. Santiago Caputo. Sí. Primero me junté una vez con Santi, me llamó un día y me dijo, che, todo el mundo me dice que tenemos que hablar, porque él estaba como consultando economistas y eso, y somos familia y no... Y nunca hablamos, entonces le digo, sí, ningún problema, obvio, voy para allá, hablamos, le conté todo lo que pensaba y lo que había que hacer y demás, y me dijo, ¿te molesta si se lo comento a Javier? Y le dije, no, obvio que no. Y un día me llamó y me dijo si me podía juntar con el presidente, no presidente en ese momento, obviamente, y lo fui a ver ahí a Javier y así lo conocí. Tuvimos 2. ¿Esto fue antes del balotaje? Sí, esto habrá sido julio, agosto del 2023. Claro. Sí, tuvimos más o menos 2 horas. Ahí pegamos onda económica y personal enseguida, porque viste que el presidente siempre dice que tenemos simbiosis, es totalmente cierto, vemos la economía exactamente de la misma manera. Y nada, yo ahí un poco le dije con la experiencia pasada, le adelanté con lo que se iba a encontrar y con las dificultades reales que íbamos a tener desde el punto de vista en que no íbamos a tener ninguna credibilidad, porque Argentina es un país que no tiene credibilidad y la credibilidad es la materia prima para hacer política económica, ni íbamos a tener financiamiento por mucho tiempo. Y que entonces íbamos a tener que salir de esto solos, haciendo lo que Argentina no había hecho por los últimos 120 años. Lo que para Javier era música para sus oídos, porque es lo que él predicó durante toda su vida. Entonces... ya va a ser 10 años que claro, puso en televisión. Claro, con lo cual para él era, digamos, no podíamos coincidir más. Y bueno, ahí fuimos un poco por todo el programa económico, estábamos los dos contentísimos y nada, bueno, ahí él seguía, tomó una decisión que yo no pensé que iba a ser real, porque digamos, yo no tenía ninguna intención. Ni hablar la gente que hoy me está acompañando, ¿no? Los que estaban conmigo en la consultora, claro. Santiago Bausili, Federico Furiase, Martín Botier. Así que nada, ahí quedó el tema y yo empecé como a ayudar desde afuera. Y nada, y después lo demás fue pura y exclusivamente la fuerza del cielo. La fuerza del cielo. Sí. No hay ninguna duda, porque no había chance. ¿Es verdad que en algún momento estabas más reacio, digamos, a ocupar el cargo, ya sea por alguna cuestión de vida pasada tuya y después pasó algo que te llevó a cambiar de decisión? No, te lo digo, no había ninguna posibilidad. Sí. Como te digo, no solo por mí, sino por la gente que trabajaba conmigo. No había literalmente ninguna posibilidad. Yo cuando lo pienso, no es, digamos, lo contesto... No tenías necesidad. Genuinamente, sí. Lo digo, en la fuerza del cielo, porque no había realmente forma. En mi caso iba, digamos, más allá, digamos, por supuesto que estaba el tema familiar, pero más allá de eso, digamos, estábamos en un momento muy bueno en la consultora, la habíamos remado durante algunos años, estábamos muy bien, siempre nosotros tenemos vocación de servicio, por lo tanto siempre estábamos dispuestos a aportar y a apoyar, pero nunca nos imaginamos en la función pública
de vuelta, más allá de que es ingrato, por supuesto. Nosotros habíamos vivido en el pasado infinitas operaciones, una mentira atrás de la otra, pero de eso es de lo que vive la política, ¿no? Trata de desgastarte, sí, justamente claro, para eso, para que vos no vuelvas. Y en realidad, me lo había preguntado también Mariano la otra vez, una de las razones, dos de las razones también, además por las que racionalmente pensamos en esto, fue uno, porque la verdad el presidente a mí me inspiró enorme confianza, en todo sentido, como digamos, códigos, calidad humana y la determinación y los conocimientos que tiene. O sea, Javier es una persona, digamos, que tiene todo el conocimiento académico, pero a diferencia de los académicos que suelen ser un poco cabezaduras, digamos, por llamarlo de alguna manera, Javier nada que ver, es absolutamente pragmático, entonces combina lo mejor de las dos cosas. Y una persona, como te digo, una que toma decisiones sin dudar, tremendamente inteligente, culto. O sea, a mí Javier me llamó muchísimo positivamente la atención. Y lo otro es que le teníamos mucha confianza en que íbamos a poder aportar. Eso que, digamos, todo el mundo pensaba que no era posible, con el presidente y con el equipo económico nos teníamos tremenda fe. O sea, realmente creíamos que íbamos a reducir el déficit en el primer año y que con la estrategia monetaria, financiera y cambiaria íbamos a sortear la hiperinflación. Y eso fue un poco lo mejor, ¿no? Que logramos finalmente, digamos, que ese objetivo se haya dado. O sea, que no es, digamos, para nosotros no es una satisfacción desde lo personal, sino desde haber logrado remontar una situación que parecía irremontable. Pensar de vuelta en dónde estaríamos hoy si no se hubiera logrado esto. Así que nada más que agradecimiento al presidente en que haya confiado en nosotros. Te hago la difícil ahora. Dale. No sé si será difícil o no. Dale. Pero vos que estuviste en las dos administraciones, ¿cuál es la comparación? Y habiendo mencionado la palabra ingratitud por la función pública, digamos, que ya habías estado en la función pública antes, ¿qué diferencias haces entre la administración Macri y la administración Milei? Me corro un poco del plano personal, porque al final el plano personal involucra nombres y demás, y al final es todo un tema de ego de cada uno, que la realidad es que a la gente no le importa nada, es el ego personal de cada uno. Así que lo pienso más desde el lado de, si querés, de las diferencias. Y está buena la pregunta y hacer la diferenciación, porque por ahí mucha gente cree que es lo mismo. No tiene nada que ver lo que se está haciendo ahora con lo que se hizo en el 2015. Pero nada que ver en cuanto a lo que es el modelo económico. Acá se tomó la decisión de, como digo, de tomar el toro por las astas desde el día 1. En aquel momento, eventualmente porque no se podía o no estaban dadas las condiciones. ¿No se podía o no era el norte? ¿O no estaba definido el norte? Es una buena pregunta eso, porque digamos, el 99.9% de la gente también creía que no se podía ahora, ¿no? Y sin embargo, se pudo. Entonces, yo no sé si no se podía antes. Digamos que puede ser que no se hubiera podido, ¿no? Realmente no lo sé, es contrafáctico. Y es opinable. Sí. Lo que sí yo le doy mucho mérito, todo el mérito al presidente, es que ese cambio de condiciones no vino de la nada, no vino alguien y cambió las condiciones y entonces el presidente se aprovechó y fue presidente. O sea, él fue el que cambió las condiciones con su prédica y con sus formas, esas formas que mucha gente critica. Yo me pregunto si hubiera sido posible que el mensaje del presidente hubiera llegado a la gente si no hubiera sido por sus formas. ¿Crees que te diga lo que pienso? Creo que no.
creo que más allá de la prédica, lo que también llegó fue la conexión de Javier con la gente por sus formas, precisamente por lo que algunos se quejan. Entonces yo le doy un valor enorme a las formas y de hecho le digo, yo me voy a preocupar el día que te vea cambiar, le digo, o sea, a mí no cambie nunca. O sea, yo quiero eso, una persona no política que vea esto como un trabajo, que tiene que hacerlo mejor para la gente y siendo exactamente quién es. En cuanto empezás con la política y demás, la política te chupa. Yo hay un montón de gente que conozco y demás que se involucró en la política y después la política los va chupando y los va distorsionando. Y lo mejor que tiene el presidente, yo creo que es eso. Entonces, me parece que fueron momentos diferentes y no es ni una crítica, no es una crítica a lo que se hizo antes, que digamos, como digo, es opinable y puede haber sido que esa fue digamos, ¿qué es lo que se intentó antes? Claro. Se heredó también el déficit de Cristina y se intentó reducir ese déficit vía crecimiento. Claro. Y esta vez se dijo, no, vamos a reducir el déficit fiscal desde el día 1 y lo vamos a reducir como tiene que ser, que no es subiendo impuestos, sino achando el gasto y achando el gasto en todo lo que es el gasto más espurio, digamos, ¿no? Porque vos fijate que si no sería imposible que nosotros hubiéramos logrado que la economía creciera punta a punta en el 2024, a menos que hubiéramos acertado muy bien en las partidas que cortamos, porque si vos achicás 30% del gasto, no hay que forma. No hayas tenido un estallido social. Pero claro, imagínate. Entonces, es obvio que, y esa sí querés, es una diferencia. Yo te diría, cambiemos, buscaba más por ahí eficientizar el sector público. Nosotros pensamos en que hay que achicar el sector público, porque pensamos que el sector privado distribuye los recursos mucho más eficientemente que el sector público, y porque además creemos que el sector público es más o menos una asociación ilícita, es un negocio. Entonces vos tenés que achicar eso lo más posible para que no le roben plata a la gente. Mucho del déficit era la corrupción, de vuelta. Absolutamente. El gordo Dan concuerda. Te cambio un poquito de tema, vamos a hablar un poco, te vi bastante efusivo en Twitter también estos días, creo que no era para menos, dado la noticia que trascendió en muchos medios opositores de este fin de semana, de que Toto Caputo había renunciado de pronto. Es espectacular. Es espectacular. Parece, bueno, lo pusiste en un tuit, no voy a nombrar a quién, pero parece como si cierto sector del periodismo estaría enloqueciendo verdaderamente, ¿no? ¿Qué pensás? ¿A qué se debe eso? Perdón si suena, digamos, muy frontal. Estás en carajo. Sí, yo creo que, digamos, que a un cierto sector de la oposición y un cierto sector del periodismo, y medio que enloqueció, o sea, que digamos, los enfermó la situación. De otra manera no podés entender las cosas que dicen. O sea, obviamente creo que la mayoría de los que hacen estas cosas tienen que estar pagos, porque si no tenés que pensar que son mal, digamos, o sea, no sé cómo llamarlo ya, ¿no? No quiero poner calificativos, pero, digamos, las cosas que ponen, tuitean y demás, confirma esto que te estoy diciendo. La política es un negocio y ahora lo queremos manejar nosotros. Entonces al país le tiene que ir mal, claro. Porque de vuelta, la única forma que esta gente pueda volver es que al país le vaya mal. Estuvieron 16 de los últimos 20 años, ¿no? Les fue horrible en lo económico y están filmados robándose plata por todos lados, ¿no? O sea, si tiraban 8 millones de dólares en bolsos, no es que se habían robado 8 millones 100. No, claro, entonces, la puntita del iceberg. Sí. Entonces digo, tanto desde lo económico como desde lo moral han hecho un desastre. Y los ves en las formas. El otro día veía este tuit del periodista se me va el nombre, no me acuerdo cómo se llama, el que era periodista deportivo, después... el que se las agarró con Messi, ¿cómo se llama? Brancatelli. El de Brancatelli. Sí.
diciendo, Messi, o sea, el tipo desaforado, Messi, te vamos a ir a buscar. Messi, te vamos a ir a buscar cuando esto explote. ¿Qué quiere decir te vamos? Yo creo que alguien le debería preguntar, ¿qué quiere decir te vamos a ir a buscar? ¿Qué quiere decir con te vamos a ir a buscar? O sea, yo creo que te diga lo que para mí quiere decir. Sí. Quiere decir, te vamos a mandar la FIP, te vamos o sea, ARCA ahora, te vamos a mandar la justicia, te vamos a mandar la IGJ, lo que efectivamente hacen. Yo lo viví en carne propia, con el cuento más ridículo de la historia del mundo, probablemente, que mi hermana había tenido que ver con el supuesto, con el financiamiento del atentado o supuesto atentado contra la ex presidente. Estuvieron 2 años y medio gastando plata del Estado, tratando de, o sea, se mandaban patrullas al sur a revisar digamos, cuánto medían las cortinas, cuánto era el ancho de las mesas de luz que habían mandado, a ver si podían encontrar algo. ¿Vos te das cuenta del nivel de ridiculez? Eso es lo que hacían ellos. O sea, lo que el tipo dijo, en definitiva, fue lo que ellos hacen, ¿no? A ellos que hablan de fascismo y demás, no sé qué, ellos usan los recursos del Estado para perseguir. Además de que tenés que ser sonso para agarrártelas con el deportista más querido de la historia argentina, ¿no? Pero mucho más impresionante es el hecho de lo que verbaliza el tipo, ¿no? Y este concepto de que, para mí, insólito, de que ellos se atribuyen ser el pueblo. O sea, no juntan un 20%, porque si al kirchnerismo le separás el peronismo, no junta un 20%, de los cuales el 75% son pagos, porque estaban hace hace 5 años en otro canal diciendo que los Kirchner eran unos ladrones. O sea, el mismo tipo que hoy conduce un programa se peleaba con una periodista diciéndole eso, y ahora conduce el otro. Entonces, son todo tipo pagos en su gran mayoría. Y ahora me perdí por lo que te estaba diciendo de esto. Brancatelli con Messi. No, y digo, entonces, digamos, esos exabruptos de alguna manera muestran lo que ellos representan, ¿no? Sí, claro. Es esa hipocresía. Aparte, hay una cuestión de... nosotros, esto lo vemos mucho en Twitter, ¿no? Pasa que ellos a todos los cantantes, a todos los artistas famosos, a todos los futbolistas, cuando tienen mucho éxito y sucede alguna cuestión, por ejemplo, que a ellos no les gusta, como el tema de la marcha universitaria, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y ven que esos cantantes, esos artistas o esos futbolistas no se expresan, van y les ponen un chumbo en la cabeza y le dicen, flaco, expresate políticamente ya. Es increíble. Lo que a veces creo que no se dan cuenta es que no les conviene que mucha gente se exprese. Porque creo que hay gran parte, digamos, de la gente famosa que justamente no se expresa por lo densos que se volvieron ellos a lo largo del tiempo y el nivel de cancelación que le propinan a todo el mundo. Es que yo creo que pasó un poco. Entonces, eso. Perdón, te termino. Vos fijate cómo los enardeció una simple firma de una camiseta del Inter de Miami de Messi al presidente, que en otra parte del mundo es lo más común del mundo. Pero es insólito, o sea, a ver, para mí es como un sector que le estuvo haciendo bullying a la sociedad durante 20 años, yo siento eso. Claro. Y de repente la sociedad le sacó la ficha, vino un presidente, vino una persona con 2 mujeres al lado, si querés, con Petovelo y Bullrich, y los desafió, ¿no? Y de repente la gente se dio cuenta, dijo, estos no eran ningunos guapos, estos no se hacían bullying, eran como los grandotes jorobando, entonces agarraban a los pobres y le decían, te vamos a dar el AUH, pero vos vas a ir a marchar, porque si no te saco la mitad. Y con todo lo mismo, y a la gente también le hizo creer, digamos, yo creo que además del daño económico que hicieron, está lo que decía del daño psicológico, ¿viste? De ese creer que si vos veraneás en Brasil, no, al país le está yendo mal. ¿Cómo puede ser que un tipo de clase media veranee en Brasil, un país vecino, que te vas en auto? O sea, fíjate a lo que llegó la locura. Entonces, y hay gente que, como digo, yo pienso que tiene esta visión, no es que tiene una visión de
de país, tiene una visión de negocio. Entonces tiene que manejarlo. Y nosotros, el gobierno nuestro gobierno que le está cortando todos estos curros, les agarra una especie de desesperación, de locura. Entonces empiezan allá a hacer cosas donde vos te das cuenta que hay desesperación. O sea, salir a tuitear, saquen la plata de los bancos, renuncia a tal persona, no hay acuerdo. Decís, bueno, te viste loco. O sea, ¿entendés? Y lo único que hacen es perder cada vez más credibilidad. Por supuesto. Y lo hacen en pos de la batalla narrativa también, que le llaman batalla cultural, pero batalla narrativa. ¿Viste? Es el cuento de ellos versus la verdad. El cuento que tratan de escribir ellos, la fantasía versus la realidad. Sí, que cada vez tiene menos asidero, porque la gente en el país no es tonta. Vos fíjate la cantidad también de kirchneristas de buena fe, ¿no? Que se están dando vuelta, que dicen, che, acá la verdad que me comí un cuento. ¿Sí? O sea, por eso yo digo que en realidad el sector que va a quedar es un sector muy marginal, porque la gente no es tonta. Entonces se da cuenta que acá hay un cambio. ¿Quiénes son los que se quedan? Y bueno, los que tenían alguna relación con el poder, los que de alguna manera se beneficiaban con el poder, ya sea periodistas, dirigentes, cantantes, gente del sector público, digamos, militantes. Pensá que ellos gobernaron 16 años, pusieron millones de empleados públicos. Es muy difícil quedarse sin eso. Claro, entonces el aparato ese lo tienen en función de eso. Pero hay un montón de kirchneristas de buena fe que genuinamente creyeron en esas cosas y que hoy se dan cuenta ante la montaña de evidencia empírica y que los engañaron. Entonces empiezan a decir, che, no nos habremos comido un cuento, ¿no? Totalmente. Siguiendo un poco con el fútbol, ya que sacaste a Messi, ¿qué opinás de la situación actual de River, que sé que sos fanático? ¿Y qué pensás de la SAD? Sí, la SAD totalmente a favor. Sí. Y creo que solo puede, o sea, y en función de la segunda, que es el fútbol para mí hoy es ya medio un dolor de ojos. O sea, te digo, me cuesta, en particular River y Boca. Sí. River por lo menos está bien manejado, está bien manejado y tiene un buen técnico. Imagino que los de Boca sufriendo la dirigencia que tienen, el sufrimiento debe ser el doble, pero me parece que el fútbol argentino reflejó un poco lo que le pasó al país. Fuimos decayendo y con eso el fútbol fue decayendo también. Es natural. Los jugadores, obviamente, medianamente buenos, enseguida se quieren ir a jugar afuera porque naturalmente esa es su profesión y si se van afuera se salvan. Entonces, es natural el proceso de declive que vivió el fútbol argentino y la SAD puede ser algo que nuevamente vuelva a revitalizar esto, ¿no? Y es el mito de, perdemos que, o sea, no perdés nada, ganás en espectáculo, los jugadores quieren volver al país, tenés mejor fútbol, todo se hace más, todo se hace mejor, así que a favor y bueno, el fútbol esperemos levantar un poco. Como pido mucho en la dirigencia y en el muñeco. Bueno, ya para ir finalizando, Vale. Top 3 películas favoritas de Toto Caputo. Top 3 películas, a ver, algunas no las va a conocer nadie, otras sí. Primero, típicamente, me parece que a todos nos pasa que nos gustan más las cosas que vimos de chico. Es como que... Hay un factor nostalgia. Sí, hay un factor nostalgia o endiosamos las cosas que vimos más de chico. A mí me encantaron los Padrinos. El Padrino en sus tres versiones, 1, 2 y 3, me parecieron 3 peliculones. Si la vieran mis hijos, no sé si les parecería tan buena, por ahí les parecería lentísima y demás. Sí. Y después las otras 2 películas... Perdón, me detengo en El Padrino. 1, 2 o 3. A mí me encantaron las 3, la 1 y la 2 particularmente. Sí. La 1 y la 2 me parecieron peliculones, pero... Y después a mí me gustaron películas que probablemente la gente ni se... Bueno, algunas sí, pero cuando era chico, pero porque me gusta ese tema de ver algo que me sorprende en la película. Sí. Hay una película de Warren Beatty que se llamaba El cielo puede esperar. Sí.
a mí me pareció una genialidad en ese momento. Yo era chico, pero se trata de un deportista que muere y se equivocan, no se tendría que haber muerto, entonces lo mandan de vuelta a la Tierra con sus mismas condiciones físicas, pero en el cuerpo de otra persona. El tipo era quarterback de fútbol americano. Entonces, nada, es una película, a mí me pareció muy, muy ingeniosa. Y la otra que me encantó por ese mismo tema, porque me sorprendió, sí, fue Toy Story. ¿Toy Story? Sí, Toy Story 1 me pareció espectacular. Cuando lo vi, dije, esto es una genialidad, o sea, jamás me podía imaginar, ¿entendés? Me pareció espectacular. Toy Story 1 me pareció espectacular, sí. ¿Y viste las demás? Vi las demás, la 3 también es buenísima. Sí. Mirá, no la tenían esa, ¿eh? Sí, pero ahora veo muy poco películas. Yo soy fanático del cine y del deporte. Sí. Ahora las películas son mucho más flojas para mí. O sea, nada, me parece que Hollywood perdió su identidad de alguna manera. Hace más cosas comerciales, sí, que grandes películas. ¿Lo atribuís a algo en especial? No, me parece que es la combinación de que cuanto más tiempo pasa, más difícil es sorprender. Porque, ¿viste? Claro, o sea, ya se hizo todo, entonces es muy difícil. Y dos, me parece que se hizo algo más comercial. Hoy ves grandes actores, antes los grandes actores hacían grandes películas, casi por definición. Sí. Hoy ves grandes actores haciendo películas medio pelo, que imagino que será porque le pagan $20 millones. Claro. Entonces se perdió un poquito también la esencia de esa, me parece. Está muy bien, coincido también un poco. Otra cosa que te quería preguntar, Toto, es acerca de este nuevo concepto sobre inflación en dólares que están esgrimiendo los cucas, ¿no? ¿Qué opinás? Respuesta brutal te voy a dar. Dale. Respuesta sincera, brutal. Adelante. No lo puedo decir yo, pero lo decís vos en todos tus programas. Te importa muy poco la opinión de los cucas. Exactamente, okay. Me importa, perfecto. Sí, voy por ese lado. Sí, no resiste análisis. Digamos, obviamente que un país que está haciendo las cosas bien, naturalmente el tipo de cambio se aprecia. Claro. ¿No? Entonces ahora, si vos querés vivir en un país con estabilidad macro, con superávit fiscal, con superávit comercial, con los precios en dólares de la época Fernández Massa, no va a pasar, por definición, porque esos son justamente los precios que reflejan una situación de completo desorden. Entonces, si hoy no tenés ese desorden, naturalmente ese no va a ser el precio. Eso es lo que ellos llaman inflación en dólares, que no es otra cosa que la normalización de la economía. Perfecto. Bueno, Toto, ¿qué expectativa en el ámbito económico tenés para la Argentina del año 2025 que acaba de empezar? Súper optimista, pero súper optimista. Yo creo que que tenemos la posibilidad de reconvertir el país y de realmente empezar a hacer un sendero de crecimiento sostenido, que no veíamos en Argentina desde hace muchísimo tiempo. Insisto, yo creo que lo que se está haciendo, no se hizo nunca. O sea, lo único que le digo a la gente es que no se coman más el cuento de que esta ya la vi. De que esta ya la vimos. No, entiendan que entre la percepción esa y la realidad hay una diferencia económica muy grande. Esa percepción te la puede dar porque comprar una remera te sale 6 veces más caro que en Estados Unidos. Lo que tiene que bajar son las remeras, y lo vamos a hacer. Entonces, veo que vamos a que arrancamos ya con un año que pinta, todas las estimaciones de crecimiento están en el entorno al 5%, privados, fondos monetarios. Yo soy más optimista, honestamente. El proceso de desinflación se va a continuar, sí o sí, porque vamos a continuar con la ortodoxia fiscal y monetaria, y eso no se va a resignar de ninguna manera. Acá no hay especulación política ni de ningún tipo. Eso va a seguir. Tercero, porque esto está trayendo un montón de inversiones, y eso va a ser muy notorio entonces para la gente que el cambio es
un cambio que se traduce en el bolsillo para todos, que va a haber más oportunidades de trabajo, que los impuestos van a bajar, que la gente va a empezar a poder entonces a percibir en sus casas, en sus hogares, estos cambios. Y después soy tremendamente optimista porque el presidente y todos los ministros, que hacen todos un laburo fenomenal, no descuida ninguna la batalla cultural. Y eso también es tremendamente importante, porque implica una visión ya de largo plazo. La batalla cultural no es para ganarle el relato ahora al kirchnerismo y decirle, viste, es para que esto no sea 4 años u 8 años, es para que el país realmente se reencauce y cambie. Entonces, es importantísimo estas peleas que da el presidente, que algunos dicen, ¿para qué se rebaja a pelearse con esta actriz o con este periodista o lo que sea? No se rebaja nada, es parte de la batalla cultural y no hay que ser tan pique de con quién me metí o quién no. Es mostrar que este es el camino. Y eso va a ser importante porque Javier estará, Dios quiera, 8 años, y después tiene que venir otro que tiene que continuar y continuar. Entonces, está muy bueno porque, como digo, se va a dar la batalla económica, pero también se va a dar la batalla política y la batalla cultural. Y las tres son sumamente importantes. Claramente ya estamos encaminados en la económica, y como digo, nada va a nosotros a quebrar, vamos a seguir siendo el mejor alumno de la clase. Y no hay que descuidar las otras, porque eso es lo que te garantiza que esto sea algo por los próximos 50 años y no por los próximos 4 u 8. O 100. O 100, si Dios quiere. Gracias, Toto. Bueno, es un placer. Igualmente. Gracias.